¿Qué tal? Buenos días. En esta semana especial de Navidad vamos a hablar de Corpus Christianum, cristiandad o cristianismo. Vamos a hablar de todos ellos, que son distintos o son el mismo. ¿Por qué hablamos? Porque por ellos celebramos ahora la Navidad como la celebramos. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, esta mañana nos acompañan en el estudio el señor Pedro Escalante Arce. Él es presidente de la Academia de Historia de nuestro país. También nos acompaña el señor Ismael Cermeño. Él es historiador, también miembro de la Academia de Historia de nuestro país. Y nos acompaña el pastor Neri Figueroa. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, empecemos, quizá para darle un poco más de contexto a la gente. Estamos haciendo estos programas porque queremos explicarles y que entiendan y arrojar luz de por qué de repente celebramos la Navidad como nosotros la celebramos. Así que a lo largo de esta semana hemos abordado los temas de diferentes ángulos. Hoy vamos a hablar de la historia del cristianismo. Y quisiera empezar entonces con usted, señor Ismael Cermeño. Hoy lo que conocemos como cristianismo podemos hablarlo como, o por lo menos como lo entendemos en El Salvador, aunque no sea exclusivamente así, de catolicismo y el cristianismo evangélico, o los hermanos separados les dicen otros. Pero esto no siempre fue así. De hecho, los primeros cristianos se consideraban antes judíos que cristianos. A ver si nos puede explicar. Hay una cuestión de semántica. La semántica es la parte de la gramática que estudia las significaciones de los términos. De acuerdo a las interpretaciones que hace cada grupo religioso, es que se infiere lo que cada grupo quiere entender como cristiandad. Pero nosotros, en la historia como ciencia, yo lo remarco mucho, no necesariamente nos interesa la opinión de los sacerdotes o de los pastores en cuanto a cómo interpretan ellos este fenómeno. Es decir, la feligresía tiene una idea de lo que es el ser cristiano y los que nos ocupamos de la ciencia tenemos otra. No necesariamente dejamos de ser por eso. Evidentemente yo soy católico y a mucha honra y practicante y voy a misa y etcétera. Pero el punto no es exactamente qué es lo que es uno, sino que cuál es el origen. Exacto. De acuerdo a las fuentes establecidas de lo que implica ser cristiano a partir de los orígenes todo esto lo menciono porque sobre todo hoy con el internet y una gran cantidad de información que da cada una de las organizaciones religiosas, se puede leer 20, 30, 100 formas diferentes de entender las escrituras. Entonces, la verdad, hay un dicho que dice que de mi verdad a la verdad hay una gran distancia generalmente. Entonces, cada uno podemos tener nuestra verdad. Pero en el caso de la historia de la Iglesia como orígenes, evidentemente lo que conocemos ahora como, en un principio obviamente, todo surge a partir de la presencia de Cristo en sus orígenes. Por eso la Navidad se celebra, por eso el nacimiento se pone para celebrar la Navidad, etcétera, etcétera, hasta su muerte. Entonces, las diferentes épocas de Cristo, porque de ahí se infiere la terminología cristiano, cristianismo, cristiandad, etcétera, etcétera, era obviamente la que él trabajó con los apóstoles, posteriormente la evangelización, hasta la oficialización que Constantino le da en el Congreso de Nicea. Nicea es una población pequeña ahora, antes era enorme, que se ubica en Turquía, cuando también se dan los cismas del imperio y eso se vuelve también cisma de la Iglesia. Se divide entre Oriente y Occidente. Entonces la Iglesia de Occidente es la que tiene como sede Roma, actualmente el Vaticano, y la Iglesia de Oriente a Bizancio, cuya capital era Constantinopla, ahora conocida como Estambul. Entonces, de hecho, las cuestiones políticas han tenido mucho que ver con el origen de la... Roma persiguió a los cristianos, ¿verdad? Ahora, pero los primeros cristianos, como mencionábamos, y quisiera incluir aquí entonces al pastor Figueroa, los primeros cristianos eran de hecho judíos, se observaban la tradición judía.
y no a todos se les pedía que aplicaran estrictamente la observancia de la ley judía. Exacto. Yo no soy historiador, entonces mi perspectiva va a ser desde la perspectiva teológica. Soy licenciado en teología, no historiador, pero también hacemos un ejercicio de búsqueda histórica. Lo que sucede con el cristianismo es que hablar de cristianismo en el primer siglo sería un anacronismo, ¿verdad? No es sino hasta el segundo siglo de la era cristiana que podemos empezar a hablar ya de la formación de la gran iglesia. Como usted bien ha dicho, los primeros cristianos, vamos a llamarles así, que deberíamos de hablar realmente del movimiento de Jesús, porque eso es lo que nace, un movimiento en torno a la persona de Jesús de Galilea. Entonces el primer movimiento de seguidores de Jesús nace precisamente dentro del judaísmo. El cristianismo nunca se plantea como una nueva religión, ni se plantea como una decisión dentro del judaísmo, sino una renovación. La idea de entender que la promesa del Mesías, que nace en el periodo exílico, ¿verdad?, de Israel en Babilonia, ahí nace la idea de un mesianismo, de un restaurador del imperio davídico. Entonces los judíos de la primera generación del primer siglo, estamos hablando del año 30, entienden que en Jesús se cumplen todas las promesas mesiánicas davídicas. Entonces lo que propone el movimiento de Jesús es la llegada de esa edad de oro, ¿verdad?, del mesianismo judío. Entonces el cristianismo, si queremos mencionarlo así, lo que va a proponer es una renovación dentro del judaísmo, pero nunca una separación. Hay que entender entonces las raíces del cristianismo dentro del judaísmo, la completa aplicación y la observación de la Torá, como la entienden los judíos, se da en la persona de Jesús. Posteriormente, y en los 2 siglos posteriores, digamos, el cristianismo va a empezar a tener una evolución, hasta, como bien decía, llegar a Constantino, cuando se forma lo que ya es la gran iglesia. Okay. Claro, antes de Constantino hay una organización total, las iglesias o los grupos distintos, porque no hay que hablar de cristianismo, sino de cristianismos, ¿verdad? Exacto. En los primeros 2 siglos. Antes de ir a cuando ya el cristianismo, digamos, es adoptado como iglesia del Estado romano, del Imperio Romano, don Pedro, el primer concilio fue el concilio de Jerusalén, pero es ahí donde empiezan a haber diferencias entre cuál va a ser el cristianismo que va a predominar, pero las discusiones estaban en torno a la naturaleza de Jesús, entre otras cosas, y lo otro en si le exigían a los gentiles si estos adoptaban o no adoptaban una observancia estricta de las leyes de Moisés. En realidad, la opinión que yo puedo dar es desde el punto de vista de un historiador, ¿verdad? No, sí. No soy un conocedor, por supuesto, no. De la parte teológica, pues se conocen de manera general. De todos estos concilios concilios iniciales fueron naciendo vertientes diferentes del cristianismo. O sea, vamos a ver cómo nacen las vertientes orientales, porque para mí es el cristianismo primitivo, el cristianismo copto, el cristianismo siríaco, nestoriano, en fin, todo el cristianismo armenio. Todas estas iglesias cristianas del Oriente van naciendo de diferentes opiniones que hubo en estos concilios. Famosa es Arrio, por ejemplo, la llamada herejía de Arrio, donde, que sobre todo se dio en Alejandría, en Egipto. Así es que todos estos concilios hubo disidentes, hubo opiniones diversas, y esto va a dar motivo, lo que yo conozco, a diferentes corrientes cristianas. Incluso, por ejemplo, van a ser en la época de los iconoclastas también, ¿verdad? O sea, cómo el cristianismo va a adoptar luego las representaciones artísticas de la divinidad a través de todo el legado griego y romano, y cómo va a haber una corriente iconoclasta que se va a oponer a eso, y que todavía pues es una corriente presente, absolutamente presente actualmente, la corriente iconoclasta, que no permite ninguna representación de figuras del panteón cristiano nuestro. Y así va a surgir, por ejemplo, la diferencia en las representaciones, por ejemplo, entre el mundo ortodoxo oriental y el mundo latino. Por ejemplo, el oriental solo acepta una dimensión nada más, la pintura. El cristianismo occidental va a aceptar, el catolicismo va a aceptar pues la escultura, la imaginería, en fin, todas esas diferencias de opinión, ya sea de fondo o de forma, van naciendo de estos primeros concilios, en donde estaba muy cercana
opiniones antiguas y donde todavía no había una, como dijera, como una jerarquía que estableciera esta va a ser la versión oficial. Eso es lo que yo conozco de los diferentes concilios. La iglesia romana va a surgir como tratando de poner jerarquía y orden de todas estas vertientes, pero otras iglesias cristianas no se van a separar, no se integran a Roma, quedan como las iglesias orientales, que para mí son tremendamente respetables, ¿verdad? El cristianismo antiguo, primitivo. Inclusive en ciertas iglesias cristianas primitivas, por ejemplo, no se hincaban, sino que se postraban, o sea, como usan los musulmanes ahora. Y así una serie de cosas que después van a ir cambiando. Okay. Interesante. Ahora, señor Cermeño, de ser un movimiento perseguido, pasa a ser un movimiento tolerado, primero con Constantino, el Edicto de Milán, pero después es elevada esa religión a ser la religión predominante y de hecho se hace ilegal algunas de las otras prácticas con el Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio I. ¿Por qué es importante, digamos, esos dos momentos en la configuración de ese movimiento social llamado cristiano, que ahora se conoce como Iglesia Cristiana, y algunos creen, porque vamos a hablar de esto, de si el catolicismo es efectivamente la continuidad de esa primera iglesia? Obviamente, sí, la escuela escolástica, que es una escuela filosófica, predominó enormemente en la primera época cristiana y durante todo el medioevo. Hacían análisis tremendos, ¿verdad? ¿Cuántos camellos pueden pasar por el ojo de una aguja, como dice la Biblia, y no solo uno, o cosas por el estilo? En los monasterios tenían mucho tiempo, no hacían mayores cosas que estar dedicados a Dios y a la religión. La Constitución de Roma, primero es una cuestión política, en eso me había quedado. Roma empieza a desmembrarse, la Iberia, que es ahora la España, la Bretaña, que es ahora Gran Bretaña, empieza a separarse y entonces para Constantino es complicado gobernar ya. Se separa Bizancio y también se separa la Iglesia. La Iglesia Católica sigue considerando en algunos momentos a la Iglesia Ortodoxa Oriental como parte de la Iglesia Católica, entonces suman los 1.300 millones de católicos más 400 millones de ortodoxos, pero no dependen del papado, aunque tengan la misma forma de expresarse con la Eucaristía, etcétera, etcétera. El Bizancio empieza con los patriarcas. En este momento tenemos dos patriarcas importantísimos, que son el de Moscú y el de Atenas, aunque hay otra veintena de patriarcas, ¿verdad? Hay en Rumania, en Polonia, etcétera. Entonces, para Roma era importante volver a unir el imperio y vieron que a través del cristianismo podían lograrlo. Más o menos se mantiene un par de siglos más, mientras tanto trabajaron en la organización, como dijo Pedro, Pedro Escalante. que la Iglesia Católica siempre menciona a Pedro como el origen de la Iglesia. Entonces, se reorganiza el imperio y se empieza a organizar la Iglesia jerárquica como la conocemos ahora. Empiezan a salir los papas, los sacerdotes, los obispos, que eran personas mayores, digamos, que no tenían la jerarquía que tenían ahora, pero esto del respeto a la cultura de los ancianos se ha dado siempre en todas las tradiciones y civilizaciones antiguas. Entonces se respetaba al que sabía más. Aunque había escritos, empieza entonces, la iconografía católica empieza a reproducirse a partir de la iconografía romana, egipcia, y griega, persa. Empieza también a verse a la Virgen María como la posibilidad de ser también venerada. Y Roma consigue esta unión en la parte occidental de Europa, que a nosotros nos llega, porque como estamos platicando de por qué ahora hacemos esto, nos llega obviamente con la conquista española, ¿verdad? Ahora, hay que decir que tengo entendido que la primera vez en la historia en que se utiliza el término cristiano católico es en el Edicto de Tesalónica, ¿no? Sí. Mientras que la Iglesia de Oriente o de Constantinopla privilegia el término ortodoxo. ¿Y qué católico quiere decir universal? Entonces la Iglesia se vuelve universal, porque Roma era universal. Entonces, el Imperio Romano tuvo mucho que ver en el inicio de la cultura cristiana, enormemente.
Posteriormente Roma cae, llega el medioevo, empiezan las cruzadas en el siglo XII, XIII, en que los musulmanes, o en este caso, hay una tradición en El Salvador de los moros y cristianos, en que los moros siempre son derrotados por los cristianos. Entonces eso viene desde las cruzadas. Las cruzadas fueron precisamente las que hicieron los reyes para ir a defender el cristianismo frente a las invasiones árabes. Ok, como decía, nos quedamos, ya establecimos entonces que inicialmente eran judío-cristianos, forma parte de la tolerancia de los romanos y luego se instituye como la Iglesia Nacional y ahí va agarrando poder. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que fue agarrando poder? De eso vamos a hablar cuando regresamos. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, Pastor Figueroa, hablemos ahora entonces de cómo la iglesia cristiana, que ya se definía como católica después del edicto de Tesalónica, va adquiriendo preponderancia y poder político y económico. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, lo que sucede es que el cristianismo pasa de ser un movimiento que proclama simplemente el mensaje de Jesús y se convierte en una religión política, ¿verdad? Con la unión de la iglesia y el Estado en Constantino. Eso le va a dar un poder tremendo a la iglesia, ¿verdad? Y empezarán las pugnas, las luchas por la supremacía del obispo principal. En este caso, quien tiene la preponderancia será el obispo de Roma. Y eso la historia nos ha demostrado que el obispo de Roma llegará a convertirse posteriormente en la figura del Papa hasta el día de hoy. Ese poder político que adquiere la iglesia, que pasa de ser perseguida a ser perseguidora, porque hay que decirlo, la iglesia se convierte en perseguidora y se convierte en el poder, ¿verdad? Con la decadencia de Roma como imperio surgirá el Sacro Imperio Romano, en donde la iglesia ya tiene un papel totalmente predominante. Irán adquiriendo poder, territorios, y como bien decíamos, los reyes van a convertirse al cristianismo, primero porque es la religión oficial y segundo porque el cristianismo es el caballo ganador en el que todos quieren montarse. Y la historia demostró precisamente eso, que el cristianismo se convirtió en el poder que sustituye a Roma como imperio. Y eso va llegando a todos los lados. Cuando llegamos ya a la Edad Media, pues la iglesia es un poder que ha impregnado todas las esferas políticas, económicas, sociales, hasta que vendrá un monje, ¿verdad?, llamado Lutero, que va a darle un giro precisamente a eso, y que es la herencia que tenemos por lo menos los protestantes hasta el día de hoy. Claro, ya vamos a tocar ese momento, pero antes de eso, tengo entendido ya por el año 800 del siglo IX, se da un hecho que es como una inflexión, tengo entendido, y es la coronación de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué esto es tan significativo, don Pedro? ¿Por qué volver al imperio? Sencillamente lo que estaba diciendo el pastor, que la iglesia en cierta manera es la heredera del imperio romano, históricamente, o sea, con los cambios históricos y todo eso. Entonces, al coronar de nuevo a Carlomagno, que era un personaje de tanta influencia en tantos, no países todavía, sino que regiones, al volver a coronar a un emperador de hoy, ahora de un imperio sacro romano germánico, pues se está volviendo a la idea imperial, ¿verdad?, que es lo que en cierta manera la iglesia estaba buscando y que encuentra a alguien que va a proteger la iglesia y que va a ser y el Sacro Imperio Romano Germánico va a permanecer hasta la época de Napoleón Bonaparte. Fue Napoleón el que destruyó el Sacro Imperio Romano Germánico, terminó con Napoleón Bonaparte, con la invasión de Napoleón, y entonces surgió el Imperio Germánico, es otra cosa, ¿verdad? Pero este Sacro Imperio Romano Germánico es a través de toda la historia y son los emperadores que van a tener preeminencia en Europa. Tenemos el ejemplo de Carlos V, por ejemplo. Carlos V era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, pero claro, habían diferentes reyes, pero había
una posición de preeminencia, y eso es herencia de la Iglesia y del Imperio Romano. O sea, de las dos cosas, como decía el pastor, las dos cosas se conjugan. O sea, eso es en cuanto a historia. Ahora, lo demás en cuanto ya a la parte puramente de religión o de lo que uno, de nuestra relación con la divinidad, pues será otra cosa, pero en historia es eso. Y como decía el pastor, va a surgir allá a finales del siglo XV, que va a surgir Lutero, y va a causar una conmoción tremenda en la iglesia, ¿verdad? Que no trataron de hacer para que Lutero se callara y no publicara sus famosas proposiciones de Wittenberg y todo eso, ¿verdad? Pero realmente la iglesia se convirtió en heredera del antiguo Imperio Romano, pero ahora con una connotación cristiana. O sea, la tomemos como lo tomemos, pero es una connotación de un sacro Imperio Romano germánico cristiano. Eso le da a la iglesia poderío y le da y crea una figura que es la herencia del Imperio Romano. El Imperio Romano ha sido siempre una especie de obsesión europea a través de eso. Así como los países centroamericanos mantenemos como obsesión la unidad centroamericana, siempre estamos con aquel desideratum, también en Europa, por mucho tiempo, por muchos siglos, aquella idea del imperio, que aglutinara a todas las naciones y que mejor que las aglutinara bajo el signo de la cruz. Más o menos eso es lo que y eso es lo que se inició con Carlomagno. Ahora, don Ismael, si la Iglesia católica cristiana era la heredera del Imperio Romano, y el Imperio Romano no solo se caracterizó por sus hazañas militares, sino por el desarrollo de su ciencia, tecnología, infraestructura, ingeniería, arquitectura, escultura, etc. ¿Por qué durante casi 800 años, o quizá un poco más, Europa vivió un periodo de retroceso en todas esas áreas? ¿Por qué la Iglesia no recuperó, o si la recuperó se la guardó? No lo sé. Me gustaría que me explicara. Se refiere después de la caída del Imperio Después Romano, del Imperio germánico, lo que llamamos época medieval. Voy a abusar de usted. Le traigo obsequio de Navidad. Gracias. El Salvador siglo XXI, las identidades nacionales. Excelente. ¿Cómo llegamos a las identidades nacionales en El Salvador a partir de la cristiandad y el sincretismo con los prehispánicos? Eso viene precisamente del medioevo y autores europeos contemporáneos, Legou, Braudel, o sea, científicos de la historia nuevamente, ¿verdad? Consideran hoy en nuestros días que para nada fue una época oscura, que para nada fue una época de gente inculta y de que no se hacía nada. Todo lo contrario. En el medioevo se inventó una gran cantidad de instituciones que tenemos ahora. La universidad, por ejemplo, las asambleas legislativas, los congresos de las repúblicas, todas ese tipo de cuestiones que durante el medioevo se guardaron en los castillos y sobre todo en los monasterios. La iglesia se había organizado de manera tal que los monjes y las monjas también, los monjes guardaban todo y lo seguían copiando para que las bibliotecas no había imprenta, no se siguieran destruyendo los documentos. Entonces, nosotros conocemos una gran cantidad incluso del origen del cristianismo y de la época del Imperio Romano gracias al medioevo. No fue oscurantista y eso ha sido una cuestión peyorativa que empezó en el siglo XIX para decir que eran los primitivos y los salvajes, y eso para nada sucedió. Los emperadores que se han mencionado procuraban también ese tipo de cosas. Durante el medioevo se inició también la celebración de los días. No se llamaba lunes, martes, miércoles, ni 4, 5, 6, 7 de mayo. Era el día de San Juan, era el día de la Virgen, el día de San Pedro, etcétera, etcétera. Pero todo alrededor de la producción. La arquitectura medieval es sin precedentes. Todavía hoy los ingenieros siguen viendo cómo se construyen los castillos y las murallas para ver cómo se construyen las torres de 100 pisos que hacemos. Entonces, ese es un criterio bastante relativo que se dio, insisto, del 19 para el 20, pero que los últimos 50 años ha sido objeto de otro tipo de interpretación y de investigaciones que nada tienen que ver ni siquiera con el trabajo del papado, ni siquiera con la Reforma Protestante, ¿verdad? Porque la Reforma Protestante se da y causa escándalo y cisma,
Pero la iglesia tiene 2000 años de ser y ha sido capaz de manejar. Ahora, todo don Ismael, eso. tengo entendido que los castillos se empezaron a ser nuevamente majestuosos allá por el siglo XII, por los años de 1100, que podemos empezar a ver esas construcciones palaciegas. Pero, ¿por qué no tuvimos una continuidad en las ciudades, en las calles, en el agua que ya corría en el Imperio Romano? La gente se bañaba en duchas como nos bañamos de repente hoy, tal vez distinto, al principio el mismo, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué eso fue desapareciendo? ¿O fue simplemente un paradigma cultural el que privó y dijo, bueno, sí vamos a tener este conocimiento, lo vamos a ir pasando para épocas posteriores, pero queden en los castillos nada más y en los conventos? Sería fabuloso que todos tuviéramos oportunidad de recorrer un castillo para ver inclusive la higiene que tenían. Roma y Atenas han sido paradigmas de la cultura occidental y se cree que solo ellos hicieron ese tipo de cosas. Los baños romanos, la construcción de los palacios. De hecho, en el Renacimiento se retoma, ¿verdad? Caído el medioevo y para la obra de arte ha servido muchísimo para la Iglesia Católica para detener incluso parte de la Reforma Protestante. O sea, hoy en el siglo XXI tenemos, sumando 1.300 millones de católicos más los 400 de ortodoxos, como dije, son 1.700 millones y unos 350 millones de protestantes. Entonces, la cristiandad abarca más de 2.000 millones de personas en el planeta y está por encima en número de participantes que cualquier otra religión. Pero el medioevo ha sido mitificado y mistificado porque no se hacía precisamente una vida urbana. Pero la vida de los castillos y las villas de alrededor era la vida urbana de la época. Separaba inclusive las fiestas patronales, que son las que tenemos ahora, y la fiesta de San Juan o la Navidad era para descansar de la recolección de cosechas, descansar durante la época invernal, aprender a salar las carnes y a prepararlas para que duraran un año sin que se arruinaran. Y ese tipo de cuestiones que no ha sido bien analizada todavía para nuestros días, en el que el medioevo sí tuvo la capacidad de mantener la herencia de Roma y Atenas, y fue capaz de crear una cultura propia. Bueno, los acueductos de Roma también fueron retomados y mejorados en la época medieval, porque quedaba lejos muchas veces el agua de los castillos. Es decir, básicamente no podemos entonces culpar de que fue el retraso. De que hubo un retraso porque la iglesia no compartió ese conocimiento. Yo vi que usted estaba asintiendo, Pastor Figueroa. ¿Coincide entonces plenamente con que de hecho sí se desarrolló conocimiento, pero una vez más, es bien difícil tratar de disipar de las creencias el hecho de que no se compartió el conocimiento? Lo que sucede es que, seamos honestos, cuando uno se acerca al análisis de la historia, uno va con presupuestos, ¿verdad? Incluso desde la perspectiva teológica, la hermenéutica que uno maneja, es decir, la interpretación de los hechos, lleva presupuestos. Yo soy protestante y por lo tanto mi perspectiva de protestante quizás va a variar un poquito. Claro. En mi opinión, el medievo tiene razón, ¿verdad? No hay que caerle con toda la terminología peyorativa al asunto, porque sí hubo avances, pero hay que ser honestos. Sí hubo un estancamiento en la perspectiva científica, en la perspectiva crítica de muchas cosas, porque la iglesia se convirtió en el poder dominante. El caso Galileo está ahí marcado, ¿verdad? Debemos decirlo claramente, sí hubo cierta restricción de muchas cosas en las ciencias, en las artes. Claro que hubo mucho de eso. Sin embargo, hay que ser flexibles en este punto y reconocer que hubo cierto freno en algunas cosas. Claro, la reforma protestante no va a venir a cambiar todas las cosas, pero no hay duda que muchas cosas sí cambiaron. Ok, de eso vamos Muchas a hablar perspectivas ahorita en cambiaron. minutos, pero precisamente quiero ir con don Pedro y preguntarle, ¿por qué fue, ya como lo apuntaba el pastor Figueroa, significativa la reforma protestante en la historia del cristianismo? Bueno, la verdad es que la iglesia de Roma, si uno al conocer la historia de la iglesia, había muchas cosas que estaban en verdadera decadencia en la iglesia de Roma. O sea, había un lujo excesivo, la corte romana, y eso que yo pues, tengo un tremendo respeto por la historia de la iglesia, pero la corte romana había caído en una decadencia y que la gente estaba protestando ya. Y sobre todo,
Es que hay que dividir un poco. Primeramente, yo siempre cuando me toca hablar de esto, hago una diferencia. Una cosa es el catolicismo mediterráneo, otra cosa es el catolicismo nórdico. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, el catolicismo mediterráneo participaba de ciertas características que no soportaba el catolicismo nórdico, léase alemán, léase francés y todo eso. O sea, ciertas costumbres, ciertos usos, cierto gusto excesivamente sensual, por ejemplo, como yo lo he calificado personalmente. O sea, la iglesia mediterránea es muy dada a la sensualidad de la belleza, del arte, de lo figurativo, en fin, lo mediterráneo es diferente. ¿Y qué fue lo que pasó, por ejemplo, ya lo que fue lo que desató la cólera de Lutero y de muchos, porque no solamente fue Lutero, claro, hubo muchísimos reformadores que trataron antes de cambiar el rumbo de la iglesia, por lo menos en sus propias regiones. Uno de los más famosos es Juan Hus, en Bohemia y todo eso, mucho, no solamente Lutero fue el que tuvo éxito, pero por ciertas razones históricas en Alemania, ¿verdad? Pero realmente lo que desató fue la venta de indulgencias que el papado estaba haciendo para construir el nuevo Vaticano. O sea, los papas romanos, con ese su gusto renacentista heredado del Imperio Romano, del arte griego, estaban queriendo levantar algo nunca visto en el mundo de la iglesia. O sea, destruyeron la antigua iglesia de la época romana posterior a Constantino y la botaron y empezaron a construir la maravilla que es ahora San Pedro. Pero para eso se necesitaba mucho dinero, a levantar cúpulas, así como en Florencia. O sea, estamos en el Renacimiento. Entonces, para eso vino aquella explosión de las indulgencias y otras cosas y otros malestares que había habido a través de la iglesia. Y esto fue lo que desató en cierta manera, o que Dios le puso la mecha, le fuego a la pólvora con ese estallido de inconformidad entre el catolicismo alemán, que no es igual que el catolicismo mediterráneo. Y eso, insisto, que hay que hacer diferencia cuando uno quiere estudiar el catolicismo español, italiano y todo eso. El mundo mediterráneo es otra cosa. Entonces viene el estallido de ese catolicismo alemán, más dado a la palabra de Dios y no tanto al adorno litúrgico que Roma había estado siempre promoviendo. Y viene el estallido de otra cosa que también se mencionó, no sé quién la mencionó, la iglesia con su excesivo poderío de tierras, de tierras pertenecientes a la iglesia, con la riqueza que había desarrollando, eso causó también la envidia de muchos nobles alemanes que vieron en una separación de la iglesia de Roma la posibilidad, al proteger a Lutero y la Reforma, de arrebatarle tierras a la iglesia romana y quedarse con ellos. Eso, por supuesto, es algo muy conocido de los nobles sajones del norte de Alemania y todo eso, y fue la manera de apoderarse también de bienes de la iglesia que consideraban abusivos. En fin, hay tanto que considerar en esto, en la parte histórica, independiente de la parte puramente teológica. Por ejemplo, la protección que se le dio en Sajonia a Lutero, inclusive el famoso castillo de la Wartburg en Alemania, o uno ve ahí donde estuvo escondido Lutero cuando lo andaba persiguiendo personas de la Iglesia Católica. En fin, no solamente religioso, lo que quiero decir. Okay. Hay económico, hay político, hay una serie de cosas que están. Y precisamente de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa con el pastor Figueroa, porque quisiera saber, aparte de lograr y ayudar que le devolvieran las tierras o que le arrebataran las tierras a la iglesia, a los nobles alemanes, ¿cuál fue la contribución teológica y de repente incluso hasta de ética de trabajo, tanto de Martín Lutero o por ejemplo de Calvino? Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Pastor Neri Figueroa pregunta,
¿Qué más contribuyó Martín Lutero o gente como Calvino? No solo a la parte teológica, sino a la manera en la que se conducen los miembros de la iglesia protestante en el mundo. Muy bien, como habíamos dicho, la reforma no solamente tiene aspectos puramente teológicos. Fundamentalmente, por lo menos en la mentalidad de Lutero, sí es puramente teológica. Lutero ni siquiera quiere reformar su propia iglesia, jamás. El problema no es eclesiológico, el problema es de tipo soteriológico, como se dice en teología. Es decir, el problema es la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Lo que revienta la paciencia de Lutero es la venta de indulgencias. La indulgencia, que es un documento firmado, sellado por el Papa, en que se permite que las personas, incluso que están en el purgatorio, puedan salir de ahí. Lutero va a cuestionar profundamente eso, porque los emisarios, representantes del Papa, llevaban un mensaje muy grosero, ¿verdad? Por ejemplo, decir que alguien que incluso hubiese violado a la madre del Señor podía ser liberado por una indulgencia. Ese tipo de cosas reventó la paciencia de Lutero y de aquellos creyentes dentro del catolicismo que no toleraron semejante cosa. La reforma no solamente vino a cambiar el aspecto de la salvación. Lutero se topa con un texto escrito por Pablo en la carta a los Romanos, en donde dice que el justo vivirá por su fe y no por este tipo de cosas de indulgencias. Entonces ahí empieza el pleito. ¿La salvación es por obras meritorias o por fe? Y ahí ese es el cisma que durante 500 años no han salvado protestantes y católicos. Católicos y protestantes tenemos tantas cosas en común, la mayoría de cosas están en común, pero el aspecto de la salvación, de la fe y de las obras es lo que nos divide. Ahora, ¿qué más ha traído aparte del aspecto puramente teológico? La reforma le devuelve al pueblo común, la lectura de la Escritura. Algo que hay que decirlo claramente estaba vedado por la Iglesia durante toda esta etapa que hemos estado hablando anteriormente. Porque el magisterio romano consideraba que el pueblo no es capaz de interpretar la Biblia por sí mismo. La reforma va a proponer que el pueblo debe interpretar la Biblia, solo la Escritura, solo la fe. Y Lutero hace su gran aportación dando una Biblia que está en el idioma vernáculo, es decir, la gente puede leerlo. Con la llegada de la imprenta, la Biblia se va a poner en manos del pueblo. Entonces la gente empieza a tener contacto con la palabra, con la Escritura. Hay también un cambio, se le devuelve al cristiano común la acción de participar en el culto y la liturgia, algo que estaba supeditado nada más al clero. Entonces, hay una división en Roma del clero y el laico. La reforma protestante va a tratar de cambiar eso y entonces propone el sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, todos somos sacerdotes. Y eso es una diferencia fundamental entre protestantes y católicos. No hay un grupo especial que se dedique. Yo debo ser honesto, aunque soy protestante, pero creo que en esto de la crítica histórica hay que ser lo más objetivo posible. También hay que señalar muchos errores a la reforma. La reforma protestante, por supuesto que también tiene falencias y también tiene cosas que hay que señalarle. Calvino ha sido muy señalado porque de ser perseguido por Roma se va a convertir en perseguidor y tiene muchos crímenes en su historia. Los reformadores tampoco, no hay que verlos de la manera más idealista. Yo soy protestante, pero tampoco caigo en esa idealización de que la reforma es el paraíso en la tierra. No, hay que señalarle muchas cosas. Principalmente porque hay cuestiones muy políticas. Calvino sí tiene una mentalidad muy diferente a Lutero. Y en el caso de Calvino sí, ya hay una idea más política de establecer un Estado muy teocrático en el que la iglesia, en este caso la iglesia protestante, tiene que jugar un papel importante. Es decir, la reforma o los protestantes van a terminar convirtiéndose en lo que tanto persiguieron y lo que tanto criticaron. Y eso es lo terrible. Sin embargo, la reforma ha traído grandes beneficios, no solamente en el aspecto científico, cultural, literario, y principalmente, que es mi área, en el aspecto teológico. Ahora, aterrizando también un poco, tengo entendido que fue Martín Lutero ante la llegada del culto a San Nicolás, que no fue santo hasta el siglo XIX, el que dice, no, aquí no va a haber San Nicolás, lo que vamos a tener es el Niño Dios para Navidad. ¿Es así? Pues eso es lo que la historia le atribuye a Lutero, ¿verdad? Lutero en realidad se opuso a muchas cosas, ¿verdad? Y Lutero, hay gente que incluso no sabe que Lutero se impuso o se opuso, perdón, a la inclusión de algunos libros de la Biblia. Estamos hablando de una época más reciente y Lutero todavía está peleando si libros como el Apocalipsis o la Carta de Judas o la Carta de Santiago deben ser incluidos en el canon bíblico. Porque, según Lutero, esto contradice su doctrina de la salvación por la fe. Santiago va a decir en su carta que la fe no basta, que las obras son necesarias, porque Santiago va a representar el pensamiento de los judíos cristianos de Jerusalén, que le dan más importancia a la observación de la ley.
Y Santiago es heredero de eso. Eso a Lutero le estorba. También le estorba la carta de Judas, le estorba la carta o el libro de Apocalipsis. Es decir, Lutero no hay que verlo tampoco así con ojos idealistas. Era un hombre muy controversial y muchas de las cosas ya establecidas, él las contrarresta. Por ejemplo, una frase famosa de Lutero es que la carta de Santiago, que nosotros ahora, los cristianos todos, católicos y protestantes, la tenemos como canónica, la respetamos como palabra de Dios, Lutero no tuvo empacho en decir que era paja. Paja en el sentido de heno, ¿verdad? Que se quema, que es vana. Cualquier cristiano que oye eso ahora se ofende, pero Lutero lo dijo. Entonces, hay muchas cosas más que se le atribuyen a Lutero, como en este caso, ¿verdad? De no San Nicolás, sino el Niño Dios. Ok, hablando de eso entonces, vamos ahora, don Ismael, si fueron los españoles los que nos conquistaron a nosotros, ¿fueron ellos también los que trajeron las celebraciones de Navidad? Y si fueron ellos los que la trajeron, trajeron ellos precisamente la figura del Niño Dios, por ejemplo, ya que estamos en esta semana. Es que es evidente que también a Estados Unidos y a Canadá, que en Canadá hubo también holandeses y franceses, católicos por supuesto. Ahora que estuvo el Papa, se mencionaron 70 millones de católicos en Estados Unidos y es la religión de mayor número de feligreses en Estados Unidos, considerando que hay mucha subdivisión en las iglesias protestantes. Entonces, a la llegada de los españoles, la diferencia, por eso no concuerdo con que porque llegaron los protestantes a Estados Unidos y a Canadá es algo diferente a nosotros. Llegaron a áreas despobladas y no llegaron a áreas de construcción de culturas y civilizaciones como los españoles. La civilización azteca que encontraron, la civilización maya que estaba semiperdida y la civilización inca eran tan grandes o más que las europeas. España viene y se encuentran con que hay ciudades, con que la Ciudad de México no se hundía, tenía 200,000 habitantes y con canales se mantenía en pie. Que era un milagro de Dios, dijo Bernal Díaz del Castillo, cuando ya empiezan a escribir la conquista. Entonces España trae obviamente toda la religiosidad, trae incluso la Inquisición, que es la versión católica de lo que hizo Calvino. Calvino tuvo una Inquisición espantosa o tanto como la española. O sea, mataba gente porque se le ocurría, los mandaba a quemar o lo que fuera. Llega obviamente con todas las tradiciones católicas que manejaba en ese momento la iglesia que acababa los reyes que acababan de expulsar a los árabes de España, que obviamente eran los que conocemos como reyes católicos. Entonces venían sacerdotes ya con los conquistadores y ellos son los que empezaron lo que se llama evangelización a partir de la cristiandad católica. Por eso América Latina, toda, ¿verdad? Se mezclaron, como dice Pedro Escalante, se mezclaron con los porque tenían hasta jerarquía de gobierno, tenían obras de arte, tenían, bueno, todo lo que encontramos ahora en los museos. Eso hace que sea distinto, pero no tan diferente porque cristiandad es una y cristiandad es la otra. Entonces son los fenómenos particulares de cada una de estas expresiones civilizatorias. Ok, ahora, don Pedro, ya casi se me acaba el tiempo, pero quiero darle la última palabra a usted. Lo que ahora vemos como celebraciones de Navidad en El Salvador, ¿es una forma evolucionada ya de lo que nos trajeron los españoles acá? Sí, definitivamente. O sea, nosotros no, lo que pudimos saber, nosotros aprendido de los monjes de la evangelización inicial, claro, eso habrá sido muy sencillo. Nosotros sabemos, por ejemplo, los franciscanos enseñaban a los niños a cantar, a representar ciertos autos religiosos, o sea, ciertas representaciones para celebrar diversos de lo que llamamos misterios en la Iglesia Católica, ten en cuenta pues el nacimiento de Cristo. Pero claro, esto ha ido evolucionando, pero fue algo tan marcado que inclusive en la imaginería, o sea, en la escultura piadosa, siempre el misterio es algo muy privilegiado. San José, la Virgen y el Niño, y luego toda la parafernalia que se pone en la imaginería nuestra católica es algo privilegiado a través de los siglos. Pero claro, esto ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Pero hay algo que yo quiero remarcar en cuanto a la Iglesia Católica en América. La Iglesia Católica americana fue una iglesia prácticamente nacional española. Los reyes tuvieron, desde la época de los primeros reyes católicos, tuvieron el real patronato y el real vicariato, lo cual quiere decir que Roma
no tenía ninguna influencia directa sobre la iglesia en América, sino que toda era a través de los reyes, a través de la autoridad española en Europa. Lo que quiero decir es que aquí se desarrolló una iglesia católica nacional española que muchas veces no coincide con el camino que estaba llevando, por ejemplo, una iglesia europea, porque no estábamos dependiendo de la corona española. Entonces, en ese tipo de celebraciones hay un montón de factores que nos fueron dados precisamente por España y no tal vez por una tradición que se puede llamar católica que venga de Roma, ¿no? Que eran tradiciones puramente españolas que nos venían llegando. Y por eso tomó una connotación muy especial, muy con características propias, y es la celebración que hemos tenido aquí en América. Ahora, claro, con el tiempo, con la evolución, todo esto ha ido cambiando, porque no solamente era el niño Dios, sino que en la tradición española también eran los Reyes Magos que traían regalos, ¿verdad? Por eso digo que es una iglesia católica nacional española la que nosotros tuvimos, no es tanto La que tenemos. La que tenemos, bueno, la que hemos heredado, porque ahora ha cambiado, ¿verdad? Hay una cosa muy particular. Mientras España estuvo en América, mientras tuvimos a la América española, jamás hubo un nuncio del Vaticano que anduviera por estas regiones, nunca. O sea, eso nunca se dio, porque aquí quien mandaba en la iglesia eran los reyes de España, y ellos no permitieron injerencia del Vaticano en América. ¿Y de otras religiones? Bueno, otras religiones no, por supuesto, estaba el Santo Oficio. Si algún tema he trabajado yo en todo esto ha sido el Santo Oficio, a quienes incluyó, a quién no y todo eso. Pero en cuestiones de iglesia no hay nunca, jamás un nuncio que venga del Vaticano a ver cómo está esto, jamás. España no lo permite. Bueno, caballeros, siempre es un placer conversar con personas como ustedes. Creo que hemos arrojado luz sobre el tema. Se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República y les deseo, por supuesto, que tengan una feliz Navidad y que tengan un próspero 2016. A ustedes, amigos, se quedan con el noticiero Teleprensa matutino, 7:30 de la mañana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.